Buenas, Tomás Salvador en este curso sobre Excel 2019. Hoy vemos la parte práctica del tema titulado Formato de celdas, correspondiente al bloque Uso básico de Excel. Es uno de los 3 vídeos que vamos a ver en este bloque porque os he separado los contenidos de formato. Por un lado los formatos básicos, por otro lado los formatos de datos, sobre todo datos numéricos, y por otro lado los formatos condicionales, ¿vale? Porque son temas que se pueden ver más en detalle y por no hacer un vídeo súper largo, pues hacemos 3 más cortos, que será mucho más fácil de seguir. Para este ejemplo vamos a trabajar con 2 hojas, una hoja que directamente son los contenidos sacados de Nomenclator desde la página del IDE y otra hoja, pues unos datos de páginas de estas que se pueden conseguir datos para trabajar en Excel de forma gratuita, que lo de siempre, aunque tengan los títulos en inglés y demás, nos importa poco porque para este caso lo que me interesa que sepáis manejar es cómo aplicar formatos, ¿de acuerdo? Inicialmente trabajamos con un rango de datos, no estamos trabajando con una tabla de datos, ¿de acuerdo? Tanto en un sitio como en el otro, estamos trabajando con un rango de datos, porque aquí ya empieza a tener un poco de sentido distinguir lo que es trabajar simplemente con un rango de celdas, ¿vale? O lo que es trabajar con una tabla, ¿de acuerdo? Con un objeto tabla, que hemos visto ya más veces, que queda definido como objeto y es como que estuviera, para entenderlo, puesto encima de las celdas de Excel, ¿vale? Es como que empezáramos a tener distintas capas de objetos, las celdas están ahí y por encima de esa celda es como que se monta otro objeto nuevo que se llama tabla, que también tiene obviamente contenidos en su interior y al ser un objeto tiene unas características particulares. Ahora estamos trabajando simplemente con rangos de celdas, ¿vale? Antes de aplicar cualquier formato, los formatos ya no solo en Excel, en cualquier tipo de aplicación, conviene seleccionar previamente aquellas celdas a las que se lo quiero aplicar. Entonces, las selecciones, hemos ido viendo ya en temas previos cómo se hacen selecciones, así que aquí no vamos a pararnos a ello, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero aplicar aquí formatos, tengo formatos de fuente, formato que se aplica directamente a los textos, formatos para posicionar textos dentro de la celda, formatos, por ejemplo, como el combinar y centrar para juntar varias celdas en una más grande, ¿vale? Formatos para, por ejemplo, hacer ajuste de texto dentro de la celda, para que ocurran cosas como esa, que texto muy largo en una celda me ocupe varias alturas. Hay un par de formas de hacerlo, una con formato, otra de forma física, utilizando teclas, ¿vale? Veremos también el tema de estilos, sin meternos al tema de formato condicional, pero sí que tocaremos el tema de dar formato como tabla, ¿vale? Y luego veremos que también cualquier formato que se aplica se puede eliminar y también se puede copiar solo el formato, ¿vale? Entonces ya vamos a empezar a añadir conceptos en la parte práctica que luego, como siempre, en vídeos posteriores daremos ya por sabidos o por aprendidos, ¿vale? Bueno, vamos a trabajar aquí. Primero marco, hago un doble clic aquí para que se ajuste las anchuras de las columnas y aquí lo que vamos a hacer va a ser, aunque igual lo que pide directamente es aplicar ya un formato, dar formato como tabla a estos objetos, a estos datos, perdón, eso lo vamos a dejar para el final. Vamos a empezar aplicando formatos básicos y sin meternos a la opción de formato de números. Esto no lo vamos a tocar aquí porque lo vamos a ver en un vídeo posterior. En cuanto a formatos básicos, lo de siempre. Yo puedo dar igual formato a esto, que es una columna especial, digámoslo así, por ejemplo, una negrita o incluso un centrado. Mayúscula control hacia abajo, selecciono todos los datos, pongo una negrita y podría incluso hacer la columna un poquito más ancha por si a la verdosa negrita se me queda el texto como un poquito junto y centro ahí, por ejemplo, ¿vale? Distrito, entiendo que esto es técnico de cabecera, servicio, por ejemplo, estos datos que igual no crecen en anchura, que es como que se podrían haber incluso puesto con una validación de datos para que el usuario los eligiese a partir de una lista desplegable. Se pueden centrar. A mí me gusta mucho más que en estas tablas esos datos que no van a cambiar su anchura queden centrados, ¿de acuerdo? Datos, por ejemplo, de nombres, apellidos, ciudades, direcciones, que pueden ser mucho más anchas, que puede cambiar de unas celdas a otras, igual no quedan bien presentados centrados y quedan mejor alineados a la izquierda. Pero datos de estos, por ejemplo, todo este tipo de
datos que son cortitos, que siempre tienen la misma anchura, fechas, en este caso contestaciones sí o no, números, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer va a ser irnos, por ejemplo, hasta el final de la hoja con un control fin, por ejemplo, ¿vale? Con un, bueno, o hacer otra cosa, mayúsculas control hacia el final y ahora ir con el control soltado y coger esos 4 contenidos. Nunca me gusta trabajar cogiendo las columnas completas. Tenemos 1000 filas, ¿por qué vamos a formatear 1,5 millones de filas? O 1.050.000 filas, que es lo que tiene, o 1.450.000, que no recuerdo, que son las que tiene Excel, ¿vale? ¿Por qué vamos a formatear 1 millón y pico de filas que no queremos si solo necesitamos formatear 1000? Entonces yo prefiero siempre que trabajéis con aquellos datos que tenéis en la hoja, ¿vale? Si prevéis que esto va a seguir creciendo en el futuro, entonces, bueno, pues igual sí que tiene cierto sentido seleccionar las columnas y aplicar los formatos a las columnas. Si no, lo ideal es solo aplicar formatos a aquellos textos que ya tenéis. Esto lo centro, ¿vale? Por ejemplo, queda aquí centrado y a mí por lo menos esto me gusta hacerlo de esa manera. Tengo más opciones aplicando formatos. Esto que pone, por ejemplo, forma de pago, ¿vale? Yo puedo hacer un control Y. ¿El control Y qué es? El control Y, la combinación control Y es reaplicar la última acción, es un rehacer, ¿vale? Deshacer es el control Z, control Y es rehacer. También puedo utilizarlo de esta manera, o también podría hacer, que lo vamos a aplicar aquí, por ejemplo, un copiar-pegar formato, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo coger, por ejemplo, esto de aquí, que tiene formato centrado. Tengo que tener claro más o menos cuántos formatos puede tener una celda aplicados, ¿vale? Tengo que tenerlo claro. No sea que me lleve formatos, porque claro, cuando yo copio formatos, copio prácticamente todos los formatos que tiene una celda. Entonces aquí entiendo que solo tiene el centrado. No tiene ningún tipo de formato numérico que me pueda afectar a esto, ¿vale? Por ejemplo. Entonces yo aquí, vale, esto solo tiene formato centrar, ¿vale? Pues puedo hacer un copiar, ¿vale? Y puedo hacer aquí una selección de todas estas celdas y darle botón derecho, pegado especial y solo pegar los formatos, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí ya vamos añadiendo opciones, ¿vale? Opciones que igual lo hemos visto en vídeos anteriores porque ya se aplican sobre contenidos nuevos que no hemos avanzado en vídeos previos y aquí solo pego los formatos de esa celda, entonces pego en este caso el centrado. Son múltiples formas de hacer lo mismo. Igual me da seleccionar y dar los formatos que necesito, que seleccionar y hacer un control Y si hubiera hecho justo una acción anterior que me puede valer, que me da igual copiar el formato de una celda y pegárselo a otras celdas distintas. Solo el formato, los contenidos no han cambiado, ¿vale? Y formato es todo. Todo lo que pudiera haber en fuente, en alineación, en número, etcétera, 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 ¿vale? Con esto más o menos tenemos esto presentado. Incluso igual aquí también podríamos, que estos son datos también, podríamos, aparentemente esto no son datos numéricos, no son monedas, no son euros, no son, entonces estas dos columnas, ¿vale? También las podemos aplicar lo mismo, pegado especial, solo formatos, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí hay muchas opciones que ya utilizaremos, sobre todo cuando empecemos a manejar fórmulas, es cuando se maneja más lo del tema del pegado especial, ¿vale? Bueno, pues con esto tenemos ya un poco visto cómo se manejan formatos a nivel sencillo, ¿de acuerdo? Obviamente todo esto no tiene mucho sentido si pretendemos dar formato a grandes volúmenes de datos, ¿vale? Esto que hemos hecho aquí queda simplemente con el sentido didáctico de empezar a ver las opciones básicas, pero yo también podría haber hecho uso directamente de los estilos, ¿vale? Podría haber hecho uso directamente de estilos, ya no para todas las hojas, sino igual solo para un bloque de hojas. Ya no para todas las celdas, sino solo para un bloque de celdas. Es decir, en muchas hojas de cálculo sí que conviene, ¿vale? Conviene resaltar de alguna manera aquellas celdas que tienen contenidos escritos, ¿vale? Y aquellas celdas que tienen fórmulas. Fijaros que a partir de la columna M, aquí hay fórmulas ya. N, O, P, todas estas tienen fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no resaltamos estas celdas de alguna manera? ¿Por qué no marco aquí y voy aquí, por ejemplo, hasta abajo con el control y me voy hasta la derecha y me selecciono todo eso y le aplico, por ejemplo, un estilo de estos, ¿vale? Y bueno, pues van a ser celdas que tienen
que tienen fórmulas, pues ¿por qué no les aplico un estilo de estos? ¿De acuerdo? Aquí tengo distintas opciones, ¿vale? Me podría incluso crear mis propios estilos, ¿vale? Y con esto, bueno, pues tengo ese estilo aplicado. Me ha respetado lo que tengo de antes, ¿vale? Me aplica los centrados y demás que tenía de antes, y bueno, pues hemos hecho esto aquí, igual que podríamos haber hecho, obviamente, añadidos, ¿vale? Yo podría hacer aquí añadidos, como por ejemplo, pues meterle un borde, ¿vale? En la parte de bordes. Obviamente esto lo vamos viendo sobre la marcha. Hay opciones básicas que se manejan en todas las herramientas ofimáticas. Sí que es verdad que Excel, lo que os decía, no se puede comparar al 100% con Word. Obviamente las opciones que tiene de bordes Word son semejantes, pero no son iguales a las que tiene Excel, y en este caso, pues bueno, es muy facilito aplicar un borde, en este caso, a esta selección de celdas, ¿vale? Borde al contorno, línea de este tipo, no tenemos tantas opciones como hay en Word, y con esto aceptamos, y bueno, pues tenemos esa parte ahí resaltada, todo a mano sin utilizar en ningún momento formato como tabla, que sería pues un formato global, ¿vale? Aplicando estilos, ¿de acuerdo? Que por lo que sea no me gusta, puedo seleccionar, aplicar otro estilo distinto, o en un caso extremo, si no me gustase nada de lo que tiene la hoja, o si quisiera quitar todos los formatos de todo lo que tenemos en todas las celdas, ¿vale? Podemos hacer uso de la opción borrar formatos, ¿no? Lo mismo, borrar tiene distintas opciones. En este caso, hacemos uso de la opción borrar formatos, que lo que haría sería borrar todos los formatos que estén aplicados a las celdas. ¿Qué va a ocurrir aquí? Si me pongo a borrar formatos de todas las celdas, este formato de aquí, que es el tipo fecha, estos formatos de aquí que vienen con decimales, también les borraría. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer el ejemplo solo, si queréis, con esta parte, para no meternos en el tema de formatos numéricos. Entonces, si yo selecciono estas celdas y borro formato solo a esas celdas, ¿vale? Automáticamente me quedan las celdas originales, como que estuvieran escritas a mano. Son números, se quedan alineados ellos solos a la derecha. Acabo de perder el formato que tienen estas dos celdas, en el que estaba incluido el borde lateral de este bloque, ¿vale? Si se le quiere volver a poner, obviamente podría seleccionar la columna y poner una raya vertical a la izquierda del mismo grosor. Obviamente no hemos perdido contenidos, los contenidos son los mismos. En este caso son contenidos que vienen de una fórmula, ¿vale? Doble clic, veis que viene una fórmula. No me interesa nada ahora mismo que diga la fórmula ni nada por el estilo, porque lo veremos cuando corresponda, ¿de acuerdo? Vale. Lo más normal es que en una hoja de estas, y aquí sí que voy a deshacer para volver a tener el original, ¿vale? Que teníamos así, más o menos así, ¿de acuerdo? Más o menos así. Lo más normal es que cuando tengamos una hoja con multitud de datos, el formato que le demos sea mucho más rápido, sea directo, y luego si me hace falta modificar alguna cosa, pues modifique alguna cosa puntual, que me será mucho más sencillo, mucho más cómodo, mucho más rápido. Y en ese caso lo que haremos será hacer uso del formato como tabla. ¿Qué hace aplicar formato como tabla? Pues hace dos cosas. Realmente hace tres, ¿vale? Pero lo que nos interesa aquí hace dos cosas. Primera cosa que hace es aplicarme un formato a la fila de título por un lado, a cada una de las filas por otro, de tal manera que ese formato que pongo, fila de color, fila sin color, fila de color, fila sin color, me va a ahorrar rayas, ¿vale? Lo más normal es que cuando se trabaja con grandes tablas, prescindamos de lo que son las líneas horizontales y juguemos con opciones estas de color, porque luego, si esto hay que presentarlo en algún sitio, es mucho más cómodo localizar datos si hemos puesto filas de color que si hemos puesto líneas, ¿vale? Poniendo líneas, obviamente, es mucho más fácil de localizar que si no ponemos nada. Pero queda todavía mucho más fácil de localizar si ponemos, aunque sea, opciones de este estilo. No hace falta pintar todo. No hace falta pintar todas las filas, unas de verde claro, otras de verde oscuro, de morado claro, morado oscuro. No hace falta. Pero pintar una sí y una no es algo tan sencillo que tampoco consume. Si lo fuéramos a sacar papel, sí que es verdad que deberíamos de utilizar cada vez menos el papel y utilizar otro tipo de sistemas, pero bueno, pensando en imprimir en papel, ¿de acuerdo? Una opción de estas tampoco consume tantos recursos, tanto toner, tanta tinta, ¿de acuerdo? Como si utilizamos una de estas, ¿vale? Aparte de que luego
obviamente es mucho más fácil ver los contenidos aquí que ver los contenidos aquí, que tienen muchísimos colores y mucho menos aquí, ¿vale? Esto no se os ocurra hacerlo porque es que esto atenta contra la razón de la facilidad para leer contenidos. Si a mí me interesa que la gente vea los contenidos, vamos a intentar poner los menos colores posibles y los contenidos lo más claro posible, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo más normal, aplicar una opción de estas. Si yo marco una opción de estas, me va a hacer esas dos cosas iniciales, me aplica ese formato a todos los datos. No hay que seleccionar nada porque la máquina ya es capaz de... Fijaros en una cosa, la máquina, ya os comenté, no hay que dejar filas en blanco ni columnas en blanco. El mero hecho de que una columna tenga título ya vale para la continuidad de todos los datos y para que los datos vayan desde la columna A hasta la columna V. Luego sí que vemos que por aquí abajo estas columnas tienen contenidos, ¿de acuerdo? Pero ya solo con tener título valdría. Yo os he comentado que se podía jugar con el zoom para, por ejemplo, hacer una ordenación o hacer una selección completa de datos. Por ejemplo, con la combinación de teclas típicas Control E. Control E, selecciono todos los datos, ¿de acuerdo? Todos los datos, en este caso, que están asociados a esa posición donde tengo yo mi cursor puesto, mi celda activa, ¿de acuerdo? Esta celda activa, ya os he dicho, no hace falta, para muchas de las cosas que hacemos, no hace falta seleccionar nada, sino que solo con estar ahí hay ciertas órdenes, como el ordenar, por ejemplo, como esta opción que hacemos ahora de Control S, seleccionar todo, se encarga de coger todos los datos que Excel encuentra alrededor a esa celda con cierta continuidad, sin saltos de filas vacías y columnas vacías. Lo que hacíamos de poner el zoom al mínimo posible, ¿vale? Aunque prácticamente no se vea nada, es decir, vale, yo me bajo hasta aquí abajo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, hago un Control E y compruebo de forma rápida que no se me ha quedado ninguna fila ni ninguna columna sin seleccionar. Aunque no viene a ser normal, en hojas, por ejemplo, que sacamos por internet, no viene a ser normal que a mí se me queden filas en blanco o columnas en blanco, no está de más comprobarlo por si acaso. Y si son hojas que no conozco, que no son mías, que ha hecho alguien, con más motivo. Porque si no, nos ponemos a trabajar y como no vamos a estar trabajando con ese zoom, porque es inviable trabajar con ese zoom, igual después de aplicar todo esto, resulta que nos damos cuenta que se nos han cortado los datos por la fila 450, porque a alguien se le ha ocurrido dejar una fila entera en blanco, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí con un Control E, ¿vale? Con un Control E podría trabajar solo con los datos que tenemos aquí. Pero no es necesario porque la opción de dar formato como tabla también se encarga de coger solo los datos asociados sin hacer la selección previa. O sea que en este caso, si queremos utilizar la opción dar formato como tabla, no es necesario seleccionar las celdas con las que trabajamos. Voy a elegir esta opción, ¿vale? La máquina ya sabe que asociados a esa celda tiene todo eso, me lo pregunta y me pregunta además si la tabla tiene encabezados o no. Yo soy el responsable de decirle, sí, mira, la primera fila de esta tabla que hemos elegido tiene encabezados. Viene a ser lo normal, ¿vale? Pero luego ya depende de cada caso particular, ¿vale? Acepto y la máquina hace esas tres cosas que os he comentado. Primera, me aplica el formato que he elegido. Segunda, que también me interesa, me crea una tabla con esos datos. Ahora me aparece aquí una solapa nueva, lo típico, una cinta de opciones nueva, lo típico de cuando tenemos un objeto que tiene sus propias opciones aquí para manejar. Ya las veremos aquí, lo único que tenemos es el nombre de la tabla, ¿de acuerdo? Y luego hay aquí opciones que ya utilizaremos en temas posteriores. Y aquí tenemos las opciones de cambio de estilos de tabla y opciones de cambio para resaltar de forma especial primera columna, los totales, etcétera, 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 ¿vale? Y si queremos o no una opción de filtro, que es la otra que hace la máquina. En este caso se la quitamos porque no vamos a trabajar con ella. Pero podríamos resaltar de forma especial la primera columna, la última columna, primera fila, si vemos que esos datos son necesarios resaltarles. Y a mayores, sobre esto que tenemos, ahora si queremos, podemos seguir aplicando formatos los que me falten. ¿De acuerdo? Es decir, vale, pues yo quiero que a pesar de todo esto, tener un formato de centrado, ¿vale? Quiero que a pesar de todo esto, quiero que aquí, por ejemplo, con un Control Y, me repita ese formato aquí. También, bueno, si me he confundido y me faltan estas otras dos columnas, ¿vale? Si estas otras dos columnas, estas dos, me falta también hacer lo mismo, le hacemos un Control Y y también le meto, por ejemplo, la opción de centrado, ¿vale? No recuerdo si aquí... Sí, aquí tenemos también centrado, no sé por qué ha quedado... Bueno, sí, le he aplicado
aquí ya le he aplicado formato numérico y por eso aparecen los datos así de esta manera. En esta parte, ¿vale? Aquí le he aplicado un formato numérico, que en este caso eso se lo voy a quitar, ¿vale? Para que no... Vale, eso estaba ahí puesto, se lo dejamos ahí, ¿vale? Y se lo dejamos ahí. Y esto tiene un formato numérico aplicado, fijaros por qué. Aquí tenemos esto que es un número como tal y aquí tenemos esto otro aplicado como formato numérico, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí tiene un pequeño espacio a su derecha y aquí no lo tiene. Esto es un formato numérico que ya veremos cuando en el vídeo correspondiente, ¿de acuerdo? Hay un formato numérico especial que me deja un pequeño espacio ahí a la derecha de los contenidos, independientemente de que sea fórmula o no, ¿vale? Porque ya os digo que todo esto tiene fórmula. ¿Vale? Fijaros que aquí también estos datos numéricos también lo tienen, también están ahí separados un poquito de la derecha y estos no. O sea, son formatos numéricos que permiten, digamos, separar un poquito los números de los bordes para, sobre todo, aquellas cantidades que van a representar monedas, ¿vale? Ya lo veremos en el vídeo correspondiente. Vale, en cuanto a esto, poco más. Los formatos como tabla, esto es lo que permiten. Sí que es verdad que yo puedo jugar ahora con las opciones de control espacio, por ejemplo, para seleccionar columnas completas y mayúsculas espacio para seleccionar filas completas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora tengo ya una tabla. Ahora tengo una tabla y ahora si quisiera aplicar formatos y hacer la selección previa de forma más rápida, ya puedo hacer uso de esas combinaciones que si no tuviera una tabla se me irían desde la fila, desde la columna 1 hasta la última de todas las que tiene la hoja, o desde la fila 1 hasta la última fila, hasta la fila 1.400.000 y pico que tiene la hoja. Ahora, como estamos dentro de una tabla, empezamos ya a tener ciertas ventajas, ¿vale? Como son, por ejemplo, estas selecciones completas de filas o de columnas, ¿vale? Control espacio, columna completa, mayúscula espacio, fila completa. Y obviamente después ya puedo jugar con las selecciones en base a mayúscula pulsada, una tecla hacia arriba, una hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, todo es combinable, pero ahora ya tiene sentido empezar a aplicar más opciones. En cuanto a esto, poco más en esta hoja por lo menos, ¿vale? Vamos a ir en este libro. Vamos a ir a Nomenclator y vemos también otras opciones. Ya no vamos a formatear esta parte de aquí, ya la hemos visto. No vamos a volver a formatear esto en forma de tabla, que ya hemos visto cómo se hace. Vamos a utilizar, por ejemplo, las opciones que no hemos visto para formatear esta parte de aquí arriba, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta parte de aquí arriba vamos a hacerlo un pelín más alto, ¿vale? Si queréis aquí, si soy capaz de, ahí más o menos, hacer una cosa de estas. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser utilizar para esta parte de aquí el combinar y centrar, ¿de acuerdo? Combinar y centrar lo que hace es juntar varias celdas en una más grande, ¿vale? Entonces, estos casos están bien porque, fijaros lo que ha pasado. Yo cuando he dado aquí un doble clic, ¿por qué se me ha hecho esta columna tan grande, la columna A? Por este texto, ¿de acuerdo? Entonces, este texto no puede ser que me haga que estos datos sean tan grandes. Esto habría que combinarlo, centrarlo, ¿de acuerdo? Ahora, si intento hacer el doble clic, ¿vale? Ya tengo la primera columna a un tamaño adecuado. Incluso si yo marcase todas y hago un doble clic, ¿vale? Esta de aquí me sigue siendo de este tamaño porque tendrá algún municipio por abajo que sea así de ancho, ¿de acuerdo? Fijaros, ¿de acuerdo? O sea, eso ya es cuestión de sí que era bastante obvio en la primera columna y luego en el resto simplemente es que hay datos por debajo que son tan anchos que obviamente la anchura de la columna queda así. Bueno, en cuanto al combinar y centrar, luego obviamente aquí puedo cambiar la posición del texto, hacerlo obviamente tamaño más grande y empezar a utilizar las opciones estas de alineación. Yo puedo empezar a utilizar estas opciones, por ejemplo, ajustame el texto. Ajustame el texto a la anchura de las columnas sin moverlas. Esta es una opción, es decir, estoy empezando a jugar con el tamaño de las letras, he jugado con la altura de la fila, he empezado a utilizar las opciones de alineación, estas opciones, alineación vertical y horizontal. Las alineaciones verticales no tienen sentido
si la fila no es un poco alta, ¿vale? Porque si no es un poco alta no se va ni a apreciar, la fila tiene que ser alta para poder decir, colócame el texto arriba, en el centro o abajo, ¿vale? Y esto colocado aquí en el centro, cuando doy el siguiente paso, que es cambio el tipo de letra o cambio el tamaño, me pasan estas cosas. Y esto lo puedo solucionar de 2 o 3 maneras, ¿vale? Una, utilizando los formatos de alineación. Ajústame el texto a la anchura de esas columnas sin moverlas, ¿vale? Me deja el texto en tantas alturas de texto como sea necesario para que no se muevan las anchuras de las columnas, ¿de acuerdo? Más opciones. Tengo otra opción que es redúceme el tamaño del texto hasta que se ajuste al tamaño de las columnas también sin moverlas. Y lo que hace es reducirme el tamaño del texto, ¿vale? Aquí pone 28. Y si lo quito, sigue poniendo 28. ¿De acuerdo? O sea, esa celda tiene 28 puntos de tamaño, pero yo con un formato lo he modificado y lo he cambiado para que se vea de forma distinta, ¿vale? Acordaros que los formatos no cambian el contenido, solo cambian el aspecto del contenido. Hasta ahora no hemos hecho nada que nos pueda dar ningún problema. Vamos a empezar a tener problemas cuando empecemos a jugar con los formatos de número en otro vídeo, ¿vale? Entonces, esta es la segunda opción que podemos hacer. Es automáticamente la máquina reduce el contenido y no me ajusta el texto, ¿vale? Entonces ya es elegir cuál nos conviene. Y luego hay otra opción más que sería hacerlo a mano, ¿vale? Hacerlo a mano, que esto pues obviamente cualquiera decide si quiere hacerlo de esta manera o no, ¿vale? Nomenclature, población del padrón continuo por unidad poblacional a 1 de enero. Yo aquí puedo meterme con el teclado, borrar ahí, por ejemplo, y meter un enter a mano. Meter un salto de línea a mano dentro de una celda. Es algo muy raro, es antinatural. Alt-Enter, ¿vale? Alt-Enter, consigo hacer eso. Alt-Enter. Si yo miro aquí el contenido, aquí empiezo a utilizar ya esta opción de la barra para ver en altura, que tiene varios contenidos, ¿vale? Y aquí veo que aquí hay 2 líneas de texto. Es una cosa un poco extraña, pero se permite. Excel lo permite, ¿vale? Excel permite, fijaros que aquí, aunque haga un doble clic, me ajusta a una sola línea de texto y pierdo el contenido. Excel me permite meter un enter dentro de la celda, ¿de acuerdo? Entonces, son opciones un poco raras, pero, bueno, hay gente que las utiliza. Yo prefiero, es más cómodo dejar esto como está y utilizar la opción de ajustar texto, ¿vale? Prefiero esa opción, porque si esto por lo que sea lo reduces, si aquí por lo que sea reduces o lo amplías, automáticamente cambia solo, ¿vale? Si yo esta parte de aquí ahora me voy hasta el final y le pongo dar formato como tabla, y le doy formato como tabla, y le digo que tiene encabezados, ¿vale? Y acepto, ¿vale? Le quito la parte del filtro, por ejemplo. Y ahora le digo que me cambie, por ejemplo, el tamaño o el tipo de letra a 12 o... Si esto de aquí arriba no lo estoy tocando para nada, si vuelvo a marcar todas las columnas y le hago un doble clic y esto queda más ancho, bueno, pues la máquina se encarga de ajustar ese texto a la anchura que tiene. Y no tengo que andar yo todo el rato, pues es que ahora resulta que lo he cortado en el por, lo he cortado no sé qué, me queda feo, lo vuelvo a cambiar a mano. Dejad que las cosas se hagan automáticamente, que es mucho mejor, ¿vale? Vale, en cuanto a esto, poco más, porque a esto del INEBase se le puede hacer lo mismo, se podría combinar aquí, por ejemplo, combinar y centrar, se podría poner aquí en el medio, con un tipo de letra, con un tamaño súper grande. Aquí tenemos INEBase, lo ponemos en 2. Y también podremos hacer uso del ajustar texto, ¿de acuerdo? Y la única cosa rara que tiene el combinar y centrar, ¿vale? La única cosa extraña que tiene combinar y centrar, que lo vamos a hacer aquí en una hoja aparte, ¿vale? Vamos a hacer aquí un pegado especial solo de los valores, solo por comentar esta parte, es la siguiente, ¿vale? Si yo hago aquí un combinar y centrar con datos ya en las hojas, con datos en las celdas, fijaros el mensaje que pone ahí. Pierdo todos los datos menos el de la celda activa o el de la casilla activa, que es esa que está en blanco, ¿vale? Valor superior izquierdo, aceptamos, me borra todos los demás. Tened cuidado porque esto lo hace al contrario de lo que hace Word. Si tú en Word coges un conjunto de celdas en una tabla con contenidos y lo combinas,
te hace una sola celda con todos los contenidos de todas las celdas. Aquí no, aquí te les borra. Bueno, tened cuidado con eso, son, ya os digo, comportamientos particulares asociados pues a formatos que sí que obviamente vais a verlos funcionar, pero tampoco está de más que antes de empezar sepáis cómo, cómo actúa, ¿de acuerdo? Bueno, tampoco hay mucho más. Obviamente los formatos muchas veces llevan tiempo a darles porque tienes que pensar en qué aspecto quieres dejarlo todo, tienes que pensar si los números van a ir presentados de una manera, si no, si la hoja es muy grande o no, y luego esto también muchas veces tiene que ver con cómo lo quieras presentar o imprimir en el papel, pero ya lo veremos en temas posteriores cómo se puede ajustar todo esto para que encaje bien en un papel y no tener que estar constantemente retocando formatos o contenidos para encajar, ¿de acuerdo? Tenemos otro par de vídeos en este tema, uno solo para formato numérico, que ya sí que es bastante importante tratarle aparte, y otro solo para formato condicional, porque también ofrece muchísimas opciones, incluso otras que veremos cuando veamos el tema de las fórmulas. Así que continuamos en vídeos posteriores.